En el programa de hoy, desde Nicaragua, en juicio irregular, condenan a 10 años de cárcel a los sacerdotes, seminaristas, diácono y laico presos por conspiración y propagar noticias falsas. A más de 5.000 llegan los muertos tras terremoto en Turquía y Siria. Templos católicos sirven de refugio. Desde España, en medio de una polémica, inicia la adecuación a la Carta Magna de la Ley del Aborto por la falta de imparcialidad de varios magistrados del Tribunal Constitucional. En Costa Rica, Iglesia indemniza a víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote hoy en prisión. En el mes de San Valentín, no fracase en el amor, conociendo qué es el amor auténtico. Le contamos. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos las noticias contándoles que Nicaragua amaneció con malas noticias. 6 religiosos y un laico presos desde agosto del año pasado fueron condenados a 10 años de cárcel por supuesta conspiración contra el gobierno de Daniel Ortega. Los medios nicaragüenses denunciaron este hecho. Veamos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. 10 años en la cárcel pasarán los 6 religiosos y un laico que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en su detención, según el medio nicaragüense La Prensa. Por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, se les dio 5 años de cárcel y otros 5 años por propagación de noticias falsas. La jueza Nadia Tardencilla también sentenció que tendrán que pagar 800 días de multa. Asimismo, se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular. Uno de los sacerdotes sentenciados a 10 años de cárcel es el padre Ramiro Tijerino. En el 2018 fue mediador de paz en las protestas contra el gobierno. Era rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista. Tiene casi 20 años de sacerdote. ¿Qué cosa, no? Otro sacerdote que cumplirá 10 años de cárcel es el padre Sadiel Gutiérrez, segundo vicario de la Catedral de San Pedro en Matagalpa. Cuando era seminarista, expuso su vida para evitar las muertes de los manifestantes de las protestas de 2018. Profeta Joel. El padre José Luis Díaz también pasará 10 años en prisión. Era el primer vicario de la Catedral de San Pedro de Matagalpa. Criticó al gobierno previamente por el manejo de un atentado contra la Catedral de Managua. El diácono Raúl Vega está dentro de los sentenciados. Ejercía su ministerio en la parroquia San Juan Bautista de Matagalpa. Entre los sentenciados por conspiración contra el gobierno también está el seminarista Darwin Leiva, de 19 años de edad. Estaba terminando su segundo año de filosofía en el seminario de Matagalpa. Otro sentenciado a 10 años de cárcel es Melquín Centeno, de 22 años. Llevaba 4 años en el seminario. Sergio Cárdenas también tendrá que cumplir con la condena. Trabaja en el canal TV Merced de Diócesis Media, el sistema de comunicaciones de la diócesis de Matagalpa. Es casado y padre de una niña. Días antes, el padre Óscar Benavides fue sentenciado también a 10 años de cárcel, siendo el primer sacerdote en ser condenado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, que son inventados por la dictadura de Daniel Ortega para encarcelar a sus opositores, según refería en una oportunidad la abogada nicaragüense Patricia Molina. Hasta el cierre de este noticiero, no hay pronunciamiento de las autoridades de la Iglesia nicaragüense sobre la condena de 10 años de cárcel a los religiosos y el laico presos en la cárcel de torturas, penas extremas que claramente buscan sofocar críticas al gobierno por parte de la Iglesia o cualquiera en la sociedad civil. Está pendiente el veredicto sobre Monseñor Rolando Álvarez, cuyo juicio inicia el 28 de marzo. Hay que decir que el obispo de Matagalpa es acusado por los mismos delitos que sus colaboradores. Mañana ampliaremos la información con el análisis de la abogada nicaragüense Patricia Molina. Oremos juntos por la Iglesia de Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos,
no preciso ni decir. Y ahora las noticias sobre el terremoto en Turquía y Siria. Hasta el cierre de este noticiero, los muertos ascienden a más de 5.000 y 20.000 heridos. El Papa Francisco volvió a mostrar hoy su cercanía a los afectados por el terremoto. Dice, sigo rezando por cuantos han perdido la vida, por los heridos, los familiares, los equipos de rescate. En Turquía, una imagen de la Virgen María quedó intacta tras el desplome de la Catedral de la Anunciación en la ciudad de Alejandreta. Así informó el padre Antoine Ilit, sacerdote jesuita turco. Para saber qué está haciendo la Iglesia Católica para ayudar a los damnificados por el terremoto y más, Rodi Sher, editor jefe de ASI MENA, agencia de ASI Prensa en Medio Oriente y África, fue entrevistado por Bárbara Socorro. Veamos. Bueno, desafortunadamente, sí hay algunos cristianos entre los fallecidos. En Siria particularmente, un sacerdote católico de ascendencia libanés y que también sirvió a la iglesia en Turquía por más de 10 años, fue hallado muerto entre los escombros. Fue buscado por más de 8 horas. Rodi, ¿hay daños al patrimonio eclesiástico? Sí, los reportes que hemos recibido indican que hay graves daños en las iglesias de Turquía y de Siria. Incluso en Siria hay más iglesias que en Turquía, por lo que los daños son mayores aquí. Desafortunadamente, los daños fueron grandes. Las iglesias fueron destruidas, solo algunas se mantienen con leves afectaciones. Rodi, ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? Como saben, la iglesia está tratando de refugiar a los cristianos desesperados que huyeron de sus apartamentos. La mayoría de los sirios viven en apartamentos, así que la mayor parte de ellos fueron afectados. Ayer, el número de edificios colapsados en Turquía y Siria superaron los 2.000. Entonces sí, muchos cristianos están corriendo hacia las iglesias pidiendo ayuda. La iglesia está haciendo un gran trabajo al respecto y brindándoles comida. Que Dios bendiga su misión de servir a toda esta población que hoy está en la calle. Incluso el clima es muy frío en este momento, está nevando y lloviendo en algunas regiones. Así que es una misión muy difícil, pero con la gracia de Dios, la iglesia podrá servir al pueblo de Dios. ¿Cuál es la ayuda principal que se necesita en estos momentos y cómo conseguirla? Bueno, lo principal es refugio y comida. Como sabemos, sus casas están destruidas. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Esto es lo primero. Lo segundo es la electricidad. La comunidad siria no tiene lo básico para vivir. Lo que cualquier persona humana debe tener, ellos no lo tienen. Ya veo, Rodi. Entonces, ¿cuál es la última información sobre lo que está ocurriendo? Como dije, los gobiernos de ambos países están tratando de buscar a aquellos bajo los escombros y también ayudar a las familias que estén desesperadas en las calles. Como mencioné, Reuters informó que el número de fallecidos aumentó a 5.000 en ambas naciones. La búsqueda también continúa para encontrar cuántas almas sean posibles. Rodi, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y ahora noticias desde Chile. Desde hace una semana incendios forestales azotan al país y siguen extendiéndose con un saldo de 24 muertos y cerca de 1.000 heridos. Cáritas Chile, la Arquidiócesis de Concepción, la Vicaría de Arauco y la Diócesis de Chillán despliegan campañas de ayuda para los damnificados en el centro y sur del país. Cáritas Chile inició la campaña nacional Enfrentemos esta catástrofe juntos para recaudar fondos ante las múltiples necesidades humanitarias. También informan que están trabajando en red con organismos públicos y de la sociedad civil. Cáritas convocó a los chilenos a aportar y promover esta campaña, que se suma a otras iniciativas diocesanas frente a la emergencia. Hasta el momento hay 10 detenidos sospechosos de haber iniciado el fuego en los bosques.
Y en Perú, hasta el momento, al menos 40 muertos dejan deslizamientos de lodo y tierra en el sur del país. A través de Cáritas, la iglesia ya coordina la ayuda para atender a los damnificados, que se estiman en cerca de 20.000. Los deslizamientos de lodo y tierra dañaron la localidad de Secocha y otras en la provincia de Camaná, dejando a muchas familias sin hogar. El arzobispo de la región Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, también elevó sus oraciones por las víctimas. Y ahora las noticias de la Iglesia en España. En medio de una polémica inicia la adecuación a la Carta Magna de la Ley del Aborto, porque varios magistrados del Tribunal Constitucional fueron nombrados por partidos a favor del aborto. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde Madrid les informamos de que el Tribunal Constitucional va a abordar 13 años después el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto aprobada en el año 2010. En ella se establecía el aborto como un derecho y se implantaba un sistema de plazos según el cual se puede cometer el homicidio prenatal de manera libre hasta la semana 14 de gestación. Han pasado 13 años desde que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto del año 2010, pese a que el Tribunal Constitucional calificó el asunto como de carácter prioritario al ser registrado por el Partido Popular. En este tiempo, este partido ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2011, con la promesa explícita de cambiar la Ley del Aborto y reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Sin embargo, no se cumplió el compromiso, pese a que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, dejó sin abordar la promesa electoral y a punto de concluir la legislatura, el presidente Mariano Rajoy anunció que el cambio de modelo prometido se quedaba en una mínima modificación para que los padres de menores de 16 y 17 años que abortaran tuvieran conocimiento de ello. En estos momentos solo hay 11 magistrados activos de los 12 previstos y 4 de ellos podrían estar incursos en motivos de recusación por falta de imparcialidad al haber intervenido en la tramitación de la ley del aborto, tanto desde la Fiscalía como desde el Consejo General del Poder Judicial. Una de ellas ya ha decidido abstenerse por este motivo, pero los otros 3, cercanos al Partido Socialista, no tienen previsto hacerlo, con lo que la polémica está servida. El profesor Borja Sánchez de la Universidad Católica de Valencia ha explicado a ACI Prensa que resulta meridianamente claro que dichos magistrados tienen el deber de abstenerse de participar en la decisión del recurso. Si así fuera, quedarían 7. Esto impediría que, de acuerdo a la ley, se abordara el recurso de inconstitucionalidad por falta de quórum. En el plano pastoral les compartimos la sencilla explicación sobre el juicio final que el arzobispo de Pamplona ha dirigido en especial a los buenistas. En un reciente mensaje pastoral titulado Dios es un maestro que examina y dictamina, considera como un grave error que se haya extendido la idea de que todo es bueno y que no existe nada malo. A sus partidarios, los llamados buenistas, el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, les recuerda que el pecado, por mucho que se le quiera eliminar, existe y, por tanto, la posibilidad de condenación, pero no porque Dios nos castigue. El arzobispo indica que los buenistas no caen en la cuenta de que Dios no es el que condena, sino el que examina y dictamina. El que suspende no es el profesor, es el alumno. El prelado insiste en que Dios no predestina a nadie al infierno, pues el que examina no es responsable del mal resultado. Los santuarios marianos dedicados a Virgen de Guadalupe en España y México se hermanan este próximo día 13 en un acto que se celebrará en el Santuario Europeo dedicado a la Virgen Morenita. La ceremonia estará encabezada por Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo y primado de España, y el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México. En la ceremonia de hermanamiento entre los dos santuarios dedicados a la Reina de la Hispanidad y la Emperatriz de América, participará también el nuncio apostólico en España, el arzobispo Bernardito Auza. Monseñor Cerro ha anunciado que este es el primero de muchos otros acuerdos con santuarios marianos relevantes de España y del mundo. Los 3 arzobispos participarán en un triduo preparatorio entre el 11 y 13 de febrero, cuando se intercambiarán los documentos de hermanamiento entre ambos santuarios. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una breve pausa y al volver, en el mes de San Valentín, no fracase en el amor, conociendo qué es el amor auténtico. Le contamos. Además, hoy es la fiesta de Santo Díaz, ejemplo de padre de familia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Cada 7 de febrero la iglesia recuerda a San Tobías, personaje bíblico, padre de Tobit o Tobías. Su historia está en el libro del Antiguo Testamento con su mismo nombre. Más sobre el santo, para inspiración nuestra, nos cuenta el padre Antonio María Domenech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, desde España. Bueno, Tobías es el padre de Tobit, que es el que escribe el libro de Tobías. Y podríamos decir que lo más importante de esta persona es que nos invita a practicar las virtudes cristianas del día a día. Es un hombre que vivió la caridad, la ayuda a la religión judía de su tiempo, los consejos de padre a hijo, la necesidad de vivir la religión de una manera práctica y diaria y coherente. Es como un ejemplo de padre de familia. Diría dos cosas. Uno, la importancia de establecer una comunidad de vida y amor con una persona de fe. Es decir, él recomienda a su hijo que no se case con nadie que no practique la religión judía, porque son judíos. Entonces, yo creo que es súper importante establecer lazos de trato, comunicación, incluso de amor con personas que practiquen la religión, que tengan como opción necesaria vivir la fe del día a día, porque lo contrario es muy difícil. Y lo segundo es que es un libro ameno, cercano y que puede ayudarnos a utilizar la Sagrada Escritura como lectura habitual directamente de la fuente, ¿no? Os recomiendo que leamos un fragmento de ese libro, ¿verdad? Y después de todas las virtudes que practica, elijamos una para, podríamos decir, la Cuaresma, que está a punto de llegar, ¿no? Es decir, más que buscar un sacrificio o una penitencia concreta, que está bien, podríamos este año buscar una virtud y, por ejemplo, o ayudar a los ancianos o ponernos a hacer todos los días un ratito de oración, porque hay una lectura muy bonita que se puede leer en las bodas de cómo la primera noche Tobías reza con su esposa Sara y le invita a rezar, ¿no? Pues a lo mejor dedicar todos los días algún momento a rezar. Bueno, es que cada uno el que quiera, pero buscar una virtud para practicar en esta Cuaresma a diario. El hecho de que tantas personas hayan vivido alrededor nuestro practicando esas virtudes cristianas que practica Tobías, podríamos decir que es una invitación a vivir la santidad en lo ordinario de cada día. Y ahora noticias de la Iglesia en Costa Rica. La Conferencia Episcopal del país, la Arquidiócesis de San José y víctimas de abuso sexual llegaron a un acuerdo de indemnización. Se trata de 4 víctimas de abuso sexual del ex sacerdote Mauricio Víquez Lizano, quien cumple una condena de 20 años de prisión. El 30 de marzo del año pasado, el ex sacerdote fue sentenciado por cometer en el 2003 abuso sexual y violación en perjuicio de un niño de 11 años, por lo que fue expulsado del estado clerical. Luego fue capturado en México tras 6 meses de haber salido de Costa Rica. Los obispos de Costa Rica, el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, y temporalidades de la Arquidiócesis de San José recibieron una condena en agosto de 2022 por encubrimiento de los abusos sexuales de Lizano. La Iglesia señaló en aquel entonces que apelaría la sentencia, pero tras varios meses finalmente se llegó a un acuerdo con las víctimas. El contenido de la conciliación está sujeto a una cláusula de confidencialidad, por lo que no se conoce a cuánto asciende el monto de la reparación. Y ahora veamos lo que pasó en Jerusalén hace poco. Un hombre es detenido por arrojar al suelo la imagen de Cristo. Al ser capturado, el hombre gritó: "En Jerusalén no se pueden tener ídolos, esta es la ciudad santa". Según AP, el hecho sucedió en una iglesia católica al celebrarse la fiesta de la presentación del Señor en el templo y de la Virgen de la Candelaria. El sospechoso, un turista estadounidense, cuyo nombre no fue propalado, profanó la iglesia de la Flagelación en la Vía Dolorosa en Jerusalén, el camino que recorrió Cristo hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado. Llegamos a febrero, mes en el que muchos enamorados y matrimonios celebran el amor, pero a veces ese amor se ve manchado por el uso. El Papa Francisco ha hablado sobre el enamoramiento en varias ocasiones. En un discurso a los jóvenes les dijo que el amor va más allá de lo útil, lo conveniente y lo debido. También destacó una frase: amor auténtico. Para profundizar sobre este término estamos conectados desde Colombia con Ana Cris Tombón, coordinadora de la Academia de Protege tu Corazón en Colombia. Ana Cris, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Coméntanos, ¿qué es un amor auténtico? Bueno, primero quiero darle un saludo muy grande a todos los que nos están viendo. Y bueno, para dar respuesta a esa pregunta se me viene justo a la mente
una frase que alguna vez le escuché a una religiosa de Jesús María que decía que el verdadero amor es un hombre y una mujer arrodillados pidiendo el uno por el otro para que sean santos. Y eso me hace pensar en un amor sumamente maduro. Y un amor maduro es justamente un amor que es auténtico. Un amor auténtico tiene que tener una gran cantidad de cosas. Pero vamos a ser honestos, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, pues suceden muchísimas cosas en nuestro cerebro, incluso a nivel neuronal se segregan un montón de sustancias, de neuroquímicos, de hormonas, que nos hacen permanecer en un estado como medio drogado, se podría decir. Entonces es muy importante que ese amor auténtico sea cultivado desde la razón y también desde la fe, desde la oración. Un amor auténtico, a mí me gusta traducirlo en que es buscar el bienestar y el bien del otro. Así es. ¿Y cómo identificar si un enamoramiento tiene base para convertirse en un amor auténtico? Bueno, creo que la base más importante, definitivamente para nosotros los creyentes, es la oración. Yo creo que es normal en la vida uno conocer a muchas personas y ser amigo o amigas de ellos. Y creo que si tenemos oración y amistad fecunda, sin ningún interés, además de conocer al otro de una manera genuina, se puede hablar de que hay una buena base para una futura relación. A mí me gusta decirle a los adolescentes, a los papás que tienen hijos, que la siguiente frase: amistades largas, noviazgos cortos y seguramente serán matrimonios eternos. Entonces creo que la base de cualquier amor auténtico definitivamente tiene que ser la amistad. ¿Qué recomiendas a los enamorados para vivir un amor auténtico? Mira, lo primero para vivir un amor auténtico es en el terreno de la amistad tener una claridad muy grande de lo que estoy dispuesto a negociar y a no negociar. Antes de yo conocer a cualquier persona, yo debería, en oración, en meditación, en reflexión interior, definir aquello que sueño para mi vida y aquello que definitivamente no quiero para mi vida. Voy a dar un ejemplo muy claro. A mí, Ana Cristina, me cuesta mucho la impuntualidad, pero si yo encuentro a un hombre que tiene un montón de virtudes como la fidelidad, el amor a Dios, el servicio, que es un hombre trabajador, pero resulta que es impuntual, yo siento que es algo que yo podría negociar y que incluso yo puedo trabajar. Pero si yo por el contrario sé que soy una mujer sumamente creyente, que tengo a Dios en el centro de mi vida y me encuentro con alguien que aún no ha tenido su encuentro con Dios, pues es probable que la relación vaya a dificultarse. Entonces, saber muy bien lo que estoy dispuesto a negociar y a no negociar nos va a ayudar a que en el terreno de la amistad yo pueda elegir bien con qué persona podría entablar otro tipo de relación más madura. ¿Cuál es la edad ideal, Ana Cris, o el mejor momento de la vida para ser capaces de dar un amor auténtico? Mira, yo no diría que hay una edad específica, yo creería más bien que es cuando uno está consciente de que tiene un gran sueño para su vida, que quizás sea el formar una familia. Porque cuando uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uno va a leer qué es un noviazgo y dice es una relación con propósito de matrimonio. Entonces, también es entender que cuando yo estoy teniendo una relación de noviazgo con una persona o un enamorado, como dicen en otros países, es importante saber que yo no puedo jugar con el corazón del otro y que desde el principio tiene que haber un interés por construir algo más, porque si no, o estoy perdiendo tiempo yo o está perdiendo tiempo el otro. Entonces creo que es cuando uno decide evaluar qué es lo que quiere para su vida. Así es. Ana Cris Tombón, gracias por la entrevista, por todo lo que nos has comentado. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.